que tenga un volumen que desarrollar producto de poco volumen, contemplando la situación de poco espacio, o que sea plegable, o que resista el agua, o todas esas cuestiones están punteadas en las conclusiones, sí, dentro de lo que son las conclusiones, en lo que sería el planteo de estos condicionantes. ¿Sí? Y una vez que tienen eso de sus requisitos y condicionantes, definirse cuál es la idea, que es un poco lo que había hablado Fede en el teórico y lo que también está en los apuntes, la idea o hipótesis, que es un poco lo que comunica qué es lo que ustedes van a comunicar, valga la redundancia, con el diseño de su producto, que todavía no tiene una forma, pero la idea engloba un poco las condicionantes, los requisitos, sus deseos de comunicar algo con el producto, la función, ¿sí? Engloba todo eso la hipótesis. Entonces, después, cuando ustedes tienen esa hipótesis ya planteada, sus propuestas, supongamos que hablamos de 3 propuestas, bueno, las 3 propuestas deberían estar enmarcadas dentro de esa hipótesis, enmarcadas o responder, ¿sí? Todas las propuestas, por más que sean diferentes, tienen que responder a esa idea y tienen que responder a esos condicionantes. Si yo, por ejemplo, puse como condicionante que necesariamente va a estar desarrollado para colgar en la pared, mis 3 propuestas tienen que estar planteadas para colgar en la pared. Pueden ser 3 propuestas donde involucren diferentes formas de colgar en la pared, pero si yo lo puse como un requisito o condicionante, entonces las 3 propuestas tienen que responder a eso. ¿Sí? Lo mismo que si yo dentro de los requisitos puse que va a tener que contener 3 camperas, una cartera, las 3 propuestas tienen que contener la misma cantidad de objetos. ¿Sí? Pueden estar distribuidos de forma diferente porque son 3 propuestas diferentes, pero siempre tienen que responder a esas conclusiones que ustedes determinaron antes. ¿Se entiende? Por eso son tan importantes las conclusiones, porque si ustedes no se generan ese listado y no se generan su idea, las posibilidades de diseño son infinitas. Y nosotros como diseñadores, como tenemos un tiempo para desarrollar un producto, es importante tener como condicionantes como para poder diseñar en un tiempo determinado. Si es infinito, no terminamos más. ¿Por dónde arranco a diseñar? Entonces, ante esa pregunta, que por dónde arranco a diseñar, uno hace el análisis, genera conclusiones que me dan este marco, ¿ok? ¿Se entendió un poco esto que les comento? Dentro de las conclusiones, sí deberían aparecer ya enlistados cuáles son los elementos que vas a organizar. El por qué te lo da tu análisis, ¿sí? Si vos hiciste un análisis que abarca a determinada cantidad de usuarios, que realizan determinado tipo de actividades y demás, que vos ya analizaste, eso te va a arrojar el resultado de por qué elegí, y también un poco dentro de lo que vos elegís, porque nosotros les estamos dando ya como marco del trabajo práctico que no superen los 10 elementos, ¿sí? Entonces, dentro de la conclusión debería aparecer cuáles son esos objetos, cualificarlos y cuantificarlos, ¿sí? Si van a ser 2 pares de botas, si va a ser un juego de llaves, si va a ser una billetera, si va a ser un paraguas, si va a ser una campera, si va a ser un skate, determinarlos, pero punteados y claro tiene que estar, no las cosas que llevo en el bolsillo.
No, tienen que estar en claro porque, a ver, pregúntense esto, ¿cómo puedo yo diseñar un contenedor de cosas que no sé cuántas son, qué volumen ocupan, qué características tienen? ¿Sí? ¿Con qué características voy a diseñar mi contenedor si no sé qué va a ir adentro? Por eso entonces es importante saber bien cómo son esas cosas que yo voy a tener que organizar. Enlistarlas, ¿sí? Cuantificarlas y detallar qué características tienen. Eso es parte del análisis, ¿sí? Hacer esa búsqueda. Porque cuando ustedes también entienden qué características tienen esos objetos que eligieron para organizar, eso también les va a dar seguramente condicionantes. Por decirles, si yo elegí organizar un paraguas, una campera y un par de zapatillas, entonces por ahí dentro de mis condicionantes o mis requisitos como diseñador, voy a plantear que la organización de esos elementos va a hacer que el calzado siempre esté ubicado en la parte inferior. Inferior, no quiere decir, no tiene forma todavía mi diseño. Yo solamente estoy planteando una jerarquización de elementos. Entonces puedo plantear que la jerarquía de organización va a ser que en la parte inferior de mi contenedor van a estar ubicados los calzados para que no ensucien a todos los elementos, a los otros objetos que tengo que organizar, ¿sí? O que, por ejemplo, puedo plantearme como requisito que como mi usuario tiene poco tiempo y en general tiene una vida actual de hacer muchas actividades, entonces mi organizador va a tener una disposición de los elementos más a mano, como por ejemplo las llaves, los lentes y la billetera, no van a tener una organización cerrada, sino que va a tener una organización abierta como para que pueda sacarlos y guardarlos de forma rápida y que los pueda visualizar. Eso es un requisito que yo me planteo como conclusión, como diseñadora, a partir de haber entendido a mi usuario y haber entendido el ámbito donde va a estar ubicado. ¿Sí? Entonces, el análisis tiene que mostrar todo eso que investigaron de su usuario, todo eso que investigaron de los objetos que van a organizar, y conclusiones deberían aparecer, los requisitos de ustedes como diseñadores, las condicionantes que les está entregando todo ese análisis, y finalmente, como cierre, cuál es su hipótesis de diseño, cuál es su idea, ¿sí? Lo van a encontrar, incluso dentro de la bibliografía, cuando lean los libros que están entregados, que es bueno que los lean, porque tienen un montón de información teórica acerca de diseño, que por ahí les va a ayudar a entender cosas que nosotros vamos a ir haciendo, pero que no las vamos a especificar, ¿sí? Pero bueno, esto de que les decía, de la idea rectora o la hipótesis de diseño, siempre están asociadas a lo mismo, que es lo que engloba un poco cuál va a ser el camino de mis propuestas, ¿sí? Es como decirles, si yo digo que mi organizador quiero que muestre la velocidad en el día a día de los usuarios, ¿sí? De la actividad diaria de un usuario, porque mi usuario era este que vivía una vida acelerada de poco tiempo, de correr de acá para allá, entonces por ahí me puedo plantear que mi hipótesis de diseño tenga que ver con eso. Ordenar la velocidad de la vida de mi usuario. Organizar porque no vamos a meter la palabra organizar porque está dentro de lo que es una característica del producto, ¿sí? Pero hacer que la vida de mi usuario sea más fácil o que la vorágine, buscar la calma en la vorágine diaria, por ejemplo. Esa podría ser una idea. Entonces ahora hay que ver cómo yo llevo esa idea a formas, ¿sí? Si yo digo calma, hay un montón de recursos formales que se nos vienen a la cabeza, ¿cierto?
digo calma y a ustedes les asocian la calma a un cubo o a una esfera, por ejemplo. Yo no sé si hay algún otro alumno que no sea Guillermo. ¿Hay más alumnos? Somos silenciosos. A ver, la idea tampoco es que hablemos nosotros con Julio, ¿eh? La idea es que hablen ustedes. Porque insisto, que estamos dentro de la instancia de trabajo práctico en la que ustedes se tienen que sacar dudas para avanzar. Yo no sé si con esto te evacué lo que vos me estabas preguntando, Guillermo. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Tengo una consulta. Ya, por ejemplo, sería el lunes, si no me equivoco, ¿ya estaría mal como ir presentando algún que otro boceto o todavía no estamos en esa etapa? Ya el lunes deberían estar presentando bocetos. Ah, bueno, La, perfecto. la idea, y lo que le decía a Julia al principio, es tratar de hoy, que es lo que también se pide, lo que estamos tratando, de que hoy se cierre el análisis. Lo que les comentaba yo otro día, que se cierre, no es completamente rígido porque siempre se puede volver para revisar, pero hacer un corte como para seguir avanzando, porque si seguimos analizando, se va a hacer eterno y no No, arrancamos nunca a definir. vamos a quedar hasta el 12 Entonces, analizando. hoy deberíamos tratar de cerrar ese análisis, de tener definidas condicionantes y ya el lunes venir con la idea, o tratar de formular la idea. Si la idea no sale, y esto que claro, con esos condicionantes, empezar con los bocetos, empezar con propuestas. Y con esas Siempre. propuestas, sí, Julia, perdón. No, sí, yo te interrumpí. Seguí, tranquilo. No, dale. No, como le dije a Julio, no se frenen en avanzar con propuestas, pero tengan cuidado en dedicarle tiempo a generar la idea, ¿sí? No la cuelguen, porque en realidad la idea lo que les va a ayudar es a tener propuestas que tengan que ver con todo lo que ustedes están haciendo. No empiecen a tirar garabatos porque sí. Traten de buscarle un porqué. Siempre que estén... A ver, está buena la pregunta tuya, Santiago, de si para el lunes hay que avanzar con propuestas. Sí. Porque si no, a ver, la idea es que también tengamos tiempo para poder corregir propuestas, ¿sí? Entonces, si nosotros no, como le decía Julio, si no generamos un corte, van a seguir dándole vuelta a amasar algo que no tiene tiempo. Entonces, hasta hoy tendríamos que ya definir cuál es la idea. Si todavía no lo definieron, hoy con esta lluvia inspiradora, releen el análisis, lo mastican, se vuelven usuario, piensan en esa situación de acción de entrar a la casa y salir de la casa, volviéndose ese usuario que se definieron y buscan la idea, ¿sí? La idea, insisto, tiene que ser algo que a ustedes les ayude, que engloba todo ese análisis. La idea engloba todas las conclusiones del análisis. Y un poco les da las herramientas para que salgan formas. ¿Sí? Por eso yo recién les ponía el ejemplo de esto que si yo les digo calma, ¿qué figuras o qué formas les vienen a la cabeza? Si yo les digo vorágine, me genera a otro tipo de formas totalmente diferentes. La calma es como más simétrica, tiene un orden más prolijo, más suave. Yo podría pensar que la calma está reflejada en una onda, por ejemplo, o una línea, y por ahí el vorágine es una maraña de líneas que se cruzan y formas más puntiagudas, en espiral, todo mezclado, ¿no? Que no tiene un orden. Yo quiero Claro, que es ese como, ejercicio lo hagan ustedes cuando estén buscando la idea. claro, sería como que tendríamos que expresar, digamos, lo que querramos decir al usuario, digamos, por así decirle. Eso, Si queremos expresarle un aspecto calmado, un ambiente calmado, sería como así un diseño, por así decirlo, en ondas. sí, a ver, exacto, sí, hay que buscar la forma a esa idea que ustedes buscaron.
pero esto que dijiste vos, que es muy importante, es que la idea nos tiene que reflejar qué le quiero comunicar al usuario con mi producto. ¿Sí? Yo como diseñador, ¿qué quiero comunicar con este organizador? Use el ejemplo de la calma para hacer visible una descripción en un objeto, pero después, en función de lo que ustedes hayan concluido como análisis, tendrán que encontrar qué es lo que ustedes quieren comunicarle a sus usuarios con este organizador. ¿Sí? Y traten, cuando empiecen a generar estas propuestas basadas en la idea, traten de preguntarse todo el tiempo si sus propuestas están reflejadas en esa idea que se propusieron. Y están comunicando eso que ustedes quieren. Y si no está comunicando, entonces vuelvan a investigar qué formas o qué organizaciones de las formas comunican más lo que ustedes están queriendo decir. ¿Sí? Sí. Es muy difícil generar propuestas cuando no tienen en claro qué quieren. ¿Sí? Por eso hagan el ejercicio estos días para generar las propuestas, de pensar bien qué quieren hacer con su organizador y qué quieren comunicarle a su usuario. Porque van a ver que si eso lo tienen bien definido, las propuestas salen más fáciles. ¿Sí? Es como la música nos genera estados de ánimo. Claro, y no solamente sería expresar, no sé, una especie de que el usuario sienta calma o no sé, algo dinámico, por así decirlo, algo más movido, sino también es el adaptarlo, o sea, a las necesidades que nosotros planteamos. Eso es una condición sine qua non, ¿sí? O sea, mi idea me va a dar herramientas para generar formas, y dentro de la idea están involucradas las necesidades de solución del problema, ¿sí? La idea engloba todo. Si yo puedo pensar en que mi idea tenga que ver con que la persona, la entrada y la salida, hacer hincapié en la entrada y la salida. Y eso no tiene que ver con calma, ni con vorágine, ni con... ¿Sí? O mostrar el día y la noche, como que me dé la sensación de que cuando entro tengo una sección del organizador y cuando salgo accedo a otra sección del organizador. Entonces mi idea está basada en el día y la noche, pensando en que salgo a la mañana y vuelvo cuando se termina el día. Entonces el ciclo del día está reflejado en mi organizador, por ejemplo. Y fíjense que no tiene nada que ver con la otra idea que yo estaba tirando. Les estoy tirando un montón de ideas. ¿Se entiende en cómo buscar un poco la idea? Sí, de mi parte sí. Bien, bien. Muchas Y gracias, profe. cuando estén generándose las propuestas, esto que después me mezclé y lo derivé en otra cosa, en general lo que sucede es que empiezan todos a generar propuestas de el contenedor sin pensar en los elementos que están organizando. Yo les recomiendo que primero piensen en cómo van a estar organizadas esas cosas que tienen que ordenar. Por decir, si yo tuviese que ordenar esto en un contenedor, yo no voy a pensar primero en una bolsa y después veo cómo meto esto. No. Primero tengo que ver cómo estos dos elementos los quiero. Quiero que estén uno arriba del otro, quiero que esté uno al costado, quiero que esto esté abajo. ¿Cuál es la mejor forma en que mi usuario va a encontrar estos dos elementos que yo voy a organizar en un contenedor? Una vez que me definí un poco cómo organizarlos, digo, quiero que mi usuario lo encuentre, ni bien mete la mano en este contenedor o que acceda desde este lugar. Fíjense que yo estoy pensando el contenedor en función de los objetos que voy a organizar, no al revés, el contenedor y después le meto los objetos. ¿Se entiende? Eso es súper importante, porque si no saben lo que pasa, vemos contenedores con compartimientos y después vemos cómo le metemos las cosas. Y no. Lo más importante son los elementos que estoy organizando y cómo accedo a esos elementos, cómo mi usuario va a acceder a esos elementos y cómo los va a
a disponer en ese espacio. Yo quiero que mi usuario ponga esto primero y esto después, o al revés, cuando lo va a disponer en mi organizador. ¿Sí? Yo quiero que esto esté apoyado o que calce, o que esté colgado. ¿Cómo creo que mi usuario lo encontraría mejor? Entonces, cuando yo lo pienso desde los objetos y desde cómo quiero que el usuario acceda a esos objetos, entonces ahí veo cómo va a aparecer la forma de mi organizador, porque pensé primero en cómo quiero que el usuario encuentre el producto, lo disponga, lo guarde, y no que aparezca un diseño de un contenedor y no sé, y después veo cómo las pongo las cosas. ¿Sí? Entonces, háganse pequeños esquemas de decir, bueno, que se acuerdan que hablábamos hace un par de clases, lo que es ropa de abrigo, que va a estar, si estoy definiendo que va a ser dentro de los elementos que voy a organizar, ¿qué forma tienes? ¿Un textil? ¿Lo voy a hacer un bollo y lo meto como adentro de algo flexible? ¿O quiero que quede todo prolijo? Porque, por ejemplo, mi usuario es abogado, entonces tiene un tipo de abrigo que necesita estar prolijo. Entonces, yo, mi organizador, voy a hacer que el tipo sienta que cuando llega a su casa queda todo prolijo. Entonces, están las cosas organizadas de tal forma de que no rompe con esa calma y estructura del abogado, por dar un ejemplo. Y fíjense cómo cambia si yo pienso en un organizador donde es una familia con chicos y quiero que los chicos aprendan a que cada uno se tiene que hacer responsable de sus cosas. Como diseñador me propuse eso. Entonces, bueno, va a haber como una disposición más relajada, donde no va a tener que el chico colgarlo dentro de un cosito que le resulte difícil de manipular, sino que el chico pueda casi tirar las cosas, pero que estén ordenadas. ¿Sí? Fíjense, ahí estamos diseñando a partir de las necesidades y del objeto. ¿Sí? No sé si los mareé con todo esto. Pero bueno, si los mareé mejor, pregúntense. No, más o menos. Yo estoy más o menos. A ver, es importante que diseñen a partir de la necesidad, a partir de lo que ustedes quieren comunicar, a partir de las características que tienen esos objetos que tienen. Por eso, ¿se acuerdan que hablábamos hace unas clases de que busquen qué jerarquía? Algunos de sus compañeros, que yo ahora no me acuerdo, había hecho como un orden de jerarquización de los elementos, y que eso era importante también. ¿Yo qué agarro primero? La campera, las llaves, el paraguas. Entender esa situación me va a hacer definir el orden de las cosas. ¿Sí? ¿Alguno ya se pudo empezar a plantear alguna idea? Sería como poner los pasos de uso más o menos, o las instrucciones más o menos, ¿no? Secuencias de uso. Claro, sería como algo de lo que se espera, cómo el usuario use el producto, por así decirlo. Entender la secuencia de uso está buenísimo que esté detallada en el análisis. Para decir, Sí, bueno, igual que mi en usuario los TP entra. anterior, más o menos. Exacto. Es Perfecto. que entiendan que el análisis es igual en el inicio de cualquier trabajo de diseño que hagan. Lo que va a cambiar es por ahí la profundización de algunos temas por sobre otros y demás, pero el análisis siempre te involucra entender las secuencias de acción, las secuencias de uso, el relevamiento del mercado, el entendimiento del entorno. Todos los análisis tienen los mismos componentes. Algunos tendrán algún extra más y otros menos. Por ejemplo, si en este caso nosotros hicimos trabajos prácticos donde no hay mecanismos involucrados. Por suerte, ¿no? Pero
más adelante, donde van a tener que hacer por ahí algún producto que involucre un mecanismo, bueno, tendrán que agregar, además de todo lo que analizaron hasta ahora, como hicieron hasta ahora, van a tener que analizar el mecanismo que va a estar involucrado dentro de ese producto. Eso les va a dar otros requisitos. Si yo tengo que diseñar una heladera y no contemplé en mi análisis el tamaño del motor, hay algo que me faltó investigar. Por eso se entiende que todos los análisis tienen lo mismo y algunos tendrán algunos componentes más y otros un poco menos, pero involucran el mismo procedimiento. El método es el mismo. ¿Alguno se plantea una idea? No tengan vergüenza igual en mostrar sus ideas, lo que se plantean como ideas o conclusiones. Hola, Buena. yo tenía pensado, por ejemplo, eso que dijo de la jerarquización. em, bueno, el tema del calzado, obviamente ponerlo abajo. em, las mochilas, más o menos, como en mi grupo familiar son dos niños y dos adultos, em, y yo más o menos decidí que sean entre 7 y 9 años que van a la primaria. em, Como ya llevan sus propias mochilas, que estaría bueno que estén a una altura más o menos no tan alta, que ellos puedan apoyarla. No necesariamente colgarla porque creo que hasta los padres les es más fácil sacársela y dejarla ahí directamente. Em, y bueno, Bien. las llaves y los barbijos y cosas así en la parte de arriba. Em, yo había puesto eh, que iban a ser 4 pares de zapatillas y 4 pares de otro calzado, pero como son máximo 10 objetos, entonces al final van a ser 4 barbijos. Ojo ahí, Candelaria, que no Sí. son máximo 10. ¿No son máximo 10? ¿No? Ah, bueno, No, entonces no los saco. no, a ver, tiene que, nosotros como les pusimos medio ahí, que no hagan un organizador que terminen ordenando un ropero, ¿sí? Pero si tenés Ah, 4 barbijos, se entiende que es como un solo objeto, por claro. ejemplo. Em, tenía pensado 4 pares de zapatillas, 4 pares de, o sea, calzado de casa, pantuflas, crocs, sandalias, que uno se saca el calzado afuera y se pone el que está ahí. Un juego de llaves o dos, por ahí las del auto y las de la casa. Y bueno, las 2 mochilas de los niños. Em, y... ay, me olvidé lo que iba a decir. Ah, que por ahí era más fácil si, bueno, si el objeto no estaba colgado, sino que más o menos apoyado en el piso. No necesariamente tiene que haber una pared para, para atornillarlo o algo. Em, ¿A y raíz de qué planteaste, a raíz de qué encontraste que de la que, pared de protección? No digo que esté mal, ¿eh? no, que me pareció como que capaz era mejor, porque como le puse que iba a haber una mínima interacción con los niños, si está colgado se me hace que queda muy alto. Ujú. Em, bueno, después pasé a algo de las medidas, por ejemplo, el lugar donde tienen que estar las zapatillas, em, por ejemplo, de alto, si es que la hago como un lugar más o menos cerrado, que no debía medir menos de 11 centímetros de alto, eh, porque ya si no, no entran las zapatillas, ni más de 20 centímetros, porque si no queda muy, muy general, entonces se pueden meter mochilas o cualquier otra cosa. Em, y que no, ah, para los lugares donde va a ir la mochila,
que de ancho no menos de 35 centímetros, porque los chicos en la primaria les hacen llevar muchas cosas. Entonces, capaz, a veces hay como que apretar para que encajen ahí y a veces es mejor dejarlas en otro lado directamente. Bien. Em, y nada, después había averiguado más o menos las actividades que hacían los niños de 7 y 9 años. Y bueno, a partir de los 7 años ya se organizan sus cosas, se preparan la mochila, se visten con ayuda. Y a los 9 años, bueno, ya hacen la cama, limpian el piso. Y bueno, son como, se pueden manejar por sí solos, siempre con un Bien. poco de ayuda. O sea Y que bueno, vos te plantearías que estos niños sí, tengan la disposición de acceder a sus objetos personales o volverlos a colocar en su lugar por ellos mismos, digamos. claro, Que claro, tengan claro, acceso los niños a sus propios objetos. claro. Ya el Bien. barbijo, como tiene que estar arriba, ya sí, ahí sí se los pueden alcanzar los padres. Eh, Bueno, ahí está. Eso está bueno que figure dentro de cuáles serían como tus requisitos, en esto Ujú, de que vas a tener una zona donde tengan acceso a los adultos y otra zona más de acceso para niños, para que los claro, niños tengan acceso a sus elementos personales. Entonces, ahí, cuando vos empezás a generar tus propuestas, todas deberían contemplar esa situación, con diferentes formas, ¿eh? Pero todas deberían contemplar, o sea, no puede aparecer una propuesta donde los chicos acceden a sus cosas y en la otra propuesta, no, esta propuesta solamente alcanzan los padres. claro, Vos te planteaste como requisito, o sea, y que en realidad tiene un porqué. A partir de tu análisis vos determinaste que los chicos pueden acceder y que incluso es bueno porque aprenden a organizarse. organizarse. Ujú, Bien, bueno, bien, eso estaría dentro de tus requisitos. sí. ¿Y de la idea estuviste trabajando algo? ¿Viste algo? Em, Había hecho más o menos algo medio por arriba, por ejemplo, uy, creo que lo borré. Em, Me da vergüenza mostrarlo, pero porque son dibujos que salieron así. em, Mostrarlo sin vergüenza. Son dibujos que se me Vos, ocurrieron mientras estaba cocinando. no, está bien. Eso está perfecto, está buenísimo porque la otra vez creo que lo comentaba Fede y lo habíamos hablado en una otra ocasión también con Julia. De estar siempre con un papel y con un lápiz a mano, porque por ahí la idea boceto surge en cualquier momento y si no tenemos el papel, mantener la imagen en la cabeza cuesta. Claro, lo había Y dibujado aparte, en un folleto, otro en un sí, papel, todo escrito. es que aparte van a empezar a ver que a partir de que arranque un trabajo práctico, de acá hasta que terminen la carrera y cuando empiece la vida profesional, cuando se sumergen en el desarrollo de un producto, empiezan a dormir con eso en la cabeza y se levantan con eso en la cabeza y se van a dormir con eso en la cabeza hasta no encontrar la solución. Ujú, Entonces está bueno para cuando... ¿Y por qué se te ocurre cuando estás cocinando, cuando uno se está duchando, cuando uno se va a acostar? Porque en realidad es el momento de relax donde uno empieza a vincular toda esta información que viene analizando, claro. ¿sí? Hacer conexiones entre esas cosas. Entonces, como decía Julio, siempre tengan a mano algo para anotar. Después los pasé a un cuaderno porque estaba todo mal dibujado, entonces em, esta, cuando volví a pensar las cosas, no tanto porque obviamente una mochila arriba de la otra tiene que ser, eh, aunque podría ser en realidad, pero esta ya tiene las mochilas en el medio em, y, por ejemplo, las pantuflas estarían acá, las zapatillas acá. eh, y acá siempre estarían las llaves y los barbijos. Las llaves siempre están arriba. eh, entonces, obviamente las cosas que van a alcanzar los chicos siempre van a estar abajo. Eh, es como toda la misma idea, pero está ordenada de diferente forma. eh,
Por Y yo te eso pregunto, ¿a raíz de qué nacen estos dibujos? Que yo los tomo como esquemas en esta instancia. em, no sé. A partir de, ¿por qué, por ejemplo, se te ocurrió hacer que sea como algo circular? Y capaz porque, no, en realidad, bueno, le corté ahí porque si no un círculo no se puede mantener, pero se me hizo que las formas más bien, como lo que decías vos, que todo lo que está más, eh, por así decirlo, recto y tranquilo es como, da una sensación de organización eh, más, o sea, Estructurada. claro, como que todo está más organizado. Por ejemplo, si yo veo esto y pongo todas las cosas en su respectivo lugar, se me hace que está ordenado. Pero si fuera cualquier otra forma, como esos muebles em, que son como ondas, em, no sé si es un ejemplo, em, que estos se ¿Mm? me hace que son ordenados, o sea, ¿Qué es lo que a tienen, vos, estoy tratando de ir un poquito más allá para ver cómo llegaste vos ahí? ¿Por qué ves que, a ver, hay algo que a vos te hizo pensar en que esto te da la sensación de ordenado? cada ¿Qué uno es lo tiene que, su espacio. O sea, ajá, le asigné a cada uno, creo que en todos los dibujos está más o menos el mismo espacio. em, y todos las los elementos mochilas, que vos tenés que organizar ocupan el mismo espacio? no, las mochilas tienen o sea, un tamaño parecido en estos dos dibujos, bueno, los tres, y las zapatillas o sea, el tema del calzado tienen distinto, sí tienen la misma medida, y siempre Mm. están juntos. em, y las Bueno, vos ahí zapatillas, estás diciendo palabras que, como por ejemplo juntos. Ujú. Juntos es una forma de organización, ¿no? A vos te da la sensación de orden las cosas que se agrupan en conjunto, claro, por ejemplo. Yo te diría claro, que, a ver, traten de pensar en las palabras y ver estos primeros dibujos que hacen, de esquemas, eh, para entender, pregúntense ustedes por qué. De hecho, yo en todas tus propuestas veo como mucha simetría, ¿no? ujú, ¿Por qué hiciste todo simétrico? No estoy diciendo si está bien, si está mal, yo te estoy tratando de preguntar para que entendamos qué quisiste comunicar, que todavía no lo puedes poner en palabras, pero entonces vamos a descubrir, como a hacer este ejercicio para que descubramos qué quisiste comunicar, ¿sí? Vos por un lado querés comunicar qué cosa, orden. orden. Bien. Y em, dentro del orden vos entendés que la simetría es una forma de orden. sí, Y dentro de eh, la simetría, que es una forma de orden, el agrupamiento es otra forma de orden. claro, porque acá, por ejemplo, cada uno tiene su parte para el Cada uno. calzado de adentro de casa y el calzado de afuera. ¿Y vos mezclarías el calzado de afuera y de adentro dentro del mismo grupo? Sí, porque entonces cada uno tendría asignado su lugar. Su, Ok, entonces vos en realidad no estás agrupando, lo estás agrupando por individuos. Ujú. claro, Tu agrupación es por individuos. Entonces, claro, dentro de lo que vos querés comunicar, querés mostrar que cada individuo de la casa tiene su espacio. sí, Y En eso, una sin, fracción de la propuesta. Como estás exacto. fraccionando en espacios. claro, Ahora yo te pregunto, si yo lo miro así, entiendo que hay agrupaciones, pero todavía veo que todo eso pertenece a un mismo grupo familiar, ¿sí? Por eso creo que está todo como enmarcado, todo pertenece a un mismo. Estoy tratando de hacer una lectura de tus dibujos, ¿eh? Digo, bueno, todo está enmarcado dentro de diferentes grupos. Y cada ujú, grupo pertenece a un individuo del hogar. sí,
o no, porque en realidad yo veo que si las mochilas están a los costados y todo arriba están en realidad compartimentados por objetos, no por individuos. Vos lo compartimentaste por objetos, grupos de objetos. Sí, por eso el calzado está en el centro. Bueno, en realidad es como agruparlos para las dos cosas, por individuo y por Bueno, ahí objeto. ya tenés, fíjate, ahí ya tenés una primera pregunta para hacerte. ¿A vos cómo te gustaría que tus usuarios perciban y organicen sus elementos? ¿Por grupo familiar o por lo que es de cada uno o por el tipo de objetos? Porque son dos formas de organizar diferentes. Porque si yo digo por individuo, entonces voy a poner como una agrupación de objetos donde involucran el calzado, la mochila y el abrigo del niño, de un grupo, de un individuo, y en otro bloque voy a tener el calzado, el abrigo y no sé qué del otro, y todo va a tener un conjunto del organizador, pero yo voy a ver en mi organizador que hay agrupación por individuo. Eso es una forma de organizar. Y otra forma de organizar es que vos digas, no, están agrupados por tipo de objetos. Entonces yo en este sector voy a agrupar todo lo que es calzado, en este sector voy a agrupar todo lo que es mochilas y carteras, y en este sector vos acá lo tenés más organizado por objetos, no por individuo. Sí, creo que por objetos quedaría mucho más organizado todavía. Porque, por ejemplo, cuando eh, todos los barbijos están juntos. Si yo lo pongo por individuo, tendría que ponerle acá un ganchito a cada uno, entonces ahí No, recién estaría agrupado por individuo. pero ahí, Candelaria, por ahí estamos, por ahí estamos tratando de imaginar qué pasaría en otra situación y quizás debiéramos dibujar esa situación, digamos, la que estás contando vos, porque es otra forma. Ujú. O sea, vos planteaste una forma que no está mal, es lo que está marcando Julia, pero puede ser por objeto, puede ser por individuo, y se pueden resolver de formas diferentes. Yo quizás, bueno, y de hecho ahí va a estar por ir lo rico e interesante del laburo de cada uno, que va a resolver eso, va a resolver esa situación, de que sea por individuo, por objeto, y cómo lo va a resolver. Quizás no tenga que ser un ganchito, quizás tenga una relación asociada a otro de los objetos que pertenecen al mismo individuo. Quizás Incluso, fraccionas. Sí, sí, Julia. ¿no? Incluso, a ver, la decisión de que sea de una forma o de otra, o que tengas una propuesta de una forma y otra de otra, va a radicar en qué es lo que vos querés. Por eso les decía que lo importante es que ustedes muestren y evalúen qué quieren, ¿sí? Entendemos que como son los primeros trabajos de diseño que hacen, en general aparecen dibujos y todavía no tienen del todo en claro, o lo tienen en claro pero no saben expresar qué es lo que quieren, ¿sí? Entonces, a eso me refería yo cuando digo, bueno, yo esto lo tomo como esquemas, ¿sí? Porque si yo lo miro así, digo, no, yo debería poder, si vos querés que tus usuarios entiendan la organización de que cada cosa va en su lugar, y vos lo mencionaste como que querés que cada cosa esté en su lugar, organizada y agrupada, yo esas palabras me parece que las mencionaste y deberías anotártelas, ¿sí? En esto de cada cosa en su lugar, agrupamiento, conjunto, claro, y que tiene que ver también con familia, porque vos estás trabajando un organizador para una familia. Entonces, ¿cómo empezás a vincular esos conceptos de esas palabras? ¿Sí? Incluso Ujú. una familia tiene individuos que se agrupan, mamá y papá, hijos, pero que forman parte de un mismo núcleo familiar, pero que están organizados, ¿sí? Los puedo organizar por altura, los puedo organizar por género. Fíjate cuántas formas hay de organizar una familia. ¿Por qué yo no traslado a ese
estoy ayudando a pensar, no quiero que nada de lo que yo estoy diciendo lo tomen como literal para hacer, sino que entiendan el procedimiento del método para diseñar. Entonces yo digo, si yo quiero trasladar estas palabras que vos dijiste, bajátelas, ¿sí? Escribílas, y fíjate qué formas te empiezan a dar esas palabras con tu necesidad, y empezar a vincularlas con tu usuario y con tu necesidad. Entonces yo vuelvo a mirar esto que hiciste y yo te digo, veo esto de como que todo gira en torno a un marco que podría pensarlo como que la familia está toda englobada dentro de una misma cosa. Ese concepto lo leo ahí. Ahora, todavía veo que yo puedo poner en los compartimientos de arriba o de abajo o los costados. No hay nada que me indique que ahí va un calzado o que va una mochila o que va una llave o que va un barbijo. La forma me debería de empezar a comunicar que ahí va una cosa y no va otra, sin que yo tenga que poner zapatilla, mochila, ¿sí? Llave, barbijo. Yo, si vos no me decís que ahí arriba van los barbijos, cuelgo una llave o una campera. Claro. Entonces, ¿sí? Claro, por ejemplo, No está mal, ¿eh? Lo tomo como, a ver, me parece bueno que empiecen a aparecer cosas, porque a partir de que empiezan a aparecer cosas, vamos a poder hacer este juego que estamos haciendo ahora de analizar, ver. Por eso yo te preguntaba, ¿por qué todo se ve, todas tus propuestas son simétricas? ¿Por qué todas están como englobadas dentro de algo? Excepto la de arriba, que hasta ahí, porque tiene hasta el marquito ese de arriba que también. En todas veo como una organización muy circular, muy contenida. Entonces, por ahí dentro de lo que vos considerás, esto planteatelo vos, ¿sí? ¿Qué es lo que considerás como orden, organización, familia y elementos de la familia? Empezá a ver qué formas te comunican esos conceptos. perfecto. Noté todo. Igual también, y está bueno también, Marga, que se nota en el de abajo, que en realidad que está dibujado en plano, que no está dibujado en perspectiva, que abordás, no solamente lo abordás desde el frente, sino que te trabajás de los costados, lo trabajás de arriba. Entonces eso también está bueno para todos cuando empiecen a dibujar, que no es solamente resolver desde el plano, desde el frente, donde voy a ir a colocar los elementos a organizar, sino que podemos trabajar sobre todas las caras de ese volumen imaginario en el espacio. Podemos abordarlo desde cualquier lado. Entonces, quizás el abordarlo desde arriba o desde el costado se puede empezar a asociar al concepto que le quieren dar. Ya, bueno, si tengo niños y los niños tengo restringida altura, quizás las alturas no son solamente que las laburo del frente, sino las puedo laburar de los costados. Y entonces, a los mayores los trabajo en otra parte, donde sé que físicamente no hay, pero bueno, empiezan a aparecer. O sea, no nos quedamos solamente, voy a lo concreto, que no nos quedemos solamente con el frente, porque nos tentamos siempre a dibujar planos y tratar de organizar a partir del plano, pero aprovechamos ahí el volumen para trabajar de todas las caras. Ujú. Bueno, eso es lo que tenía para hoy. Bien, y no te olvides de detallarte un poco lo de la idea. Revisen de nuevo lo que hablamos hoy, lo que está en apuntes, lo que está en textos, como para poder plasmar una idea, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir la familia en orden, la familia reunida, el agrupamiento de la familia, no sé, yo estoy tirando lo que a mí se me viene, no tiene que necesariamente ser lo que vos querés comunicar, pero empezá a buscarte eso que te va a ayudar a generar formas. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy bien, Candelaria. Doy el informativo intermedio de que corrijamos. Recuerden, si alguno tiene que recuperar o tiene algún compañero que deba recuperar, ya está abierto a partir de hoy a las 14 horas hasta el día viernes a las 12 del mediodía. Tiene que recuperar alguno, no cuelgue con eso. Terminó el informativo. Vamos a seguir.
Profe, ¿puedo mostrar yo cómo quedó mi trabajo? Sí. ¿Lo estás compartiendo? Espérenme un cacho, que Sí, corrija sí. otro. No hay problema. No hay problema. ¿Sí? Si me dejara. No, profe, espere que solucione un par de cositas y que corrija otro mientras. Si no pasás a algún compañero, Lourdes, o si lo tenés en un drive, pasalo por acá y lo levantamos. Sí, por eso. Ya me fijo eso Dale. y muestro. Pero que corrija otro, profe, porque yo voy a tardar, por eso digo. Que Sí, siga sí, otro, sí. después sigo yo. Lo Listo. estamos dejando que sean voluntarios. No queremos obligar a nadie. A ver, las correcciones no son, a no ser que sean preentregas o entregas en sí, que esté pautado que es una instancia obligatoria de corrección, las correcciones son para ustedes. Y nosotros ir llevando como el registro de ver si hubo avance y desarrollo. El que no quiere corregir, en realidad se pierde una devolución, pero no es obligatoria. ¿Alguien tiene alguna duda? O excepto Lourdes que va a presentar. Lourdes, ¿será, no? ¿Que va a presentar? Sí. Pues si no queda Lourdes y los despojamos. ¿Todos saben qué hay que hacer para la clase que viene? Ante el silencio, asumo que todos saben. Lourdes, ¿pudiste? Ahí vamos, muy bien.
Bueno, profe, les presento desde mi celular porque no puedo la computadora. Bien. ¿Ve? ¿Se ve? Yo te estoy viendo a vos nada más. De la presentación, pero sos vos, tu foto Sí, perfil. sí, sí. ¿Qué es ese ruido? Está latiendo algo. Vas a silenciar un dispositivo. Ahí está. Ahí va. Contanos, Lourdes. Ahí se ve, Lourdes, ¿eh? Ah, pobre. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí. Hablándole a la nada estaba. Ahora sí, te escuchamos y vemos. Qué bueno. Bueno, corregí lo que el profesor Julio me dijo el lunes. Ujú. Agregué cosas. Agregué lo de las llaves, que no lo había puesto. Agregué lo de los zapatos. Me pareció importante poner las pulgadas de las mochilas y del portafolio. Busqué pulgadas de cartera, pero no encontré, sinceramente, como para poder poner una medida aproximada. Sí encontré, pero me pareció que ya como que estaba poniendo pulgadas, me pareció como medio raro poner la medida de la cartera y a los demás los ponía por pulgadas, entonces directamente no lo puse. No sé si es necesario y paso todo a medidas. Sí, O en lo dejo general así. te conviene porque en realidad sí, es para vos las medidas o el volumen que tienen esos objetos. En general todo lo que es bolsos se lo dimensiona a través de litros eh, sí, o en este caso podés poner directamente un Sí, volumen de tanto, ¿sí? O la altura, la profundidad, como para que entiendas el volumen que va a ocupar en el espacio. Es para eso, para que después no bueno, generes un lugar donde no te entra. Así que de la forma en que vos lo quieras dimensionar como para vos. bueno. Y eso no cambiaría porque, por ejemplo, usted me dice que la cartera se cataloga por volumen o por Mm. profundidad. Me acaba de decir recién. ¿Queda Sí. mal que yo ponga eso a la cartera y a las demás lo tengo con pulgadas? No, no queda mal. No, no. ¿Está mal? No, mientras a vos te dé una relación de dimensión que te sirva para proyectar, como vos lo pongas, está bien.
Sí, en general sería razonable que no aparezca, por ejemplo, si vos pones una medida en milímetros, no empieces a poner después en pulgadas y otra en centímetros o en metros. No, Entonces, pero después la forma en la que lo califiques está bien. Que quede claro, no, digamos, que te quede claro a vos cuál es el volumen que ocupa en el espacio. En el Exacto. caso por ahí, la distinción entre mochila o cartera, pues si está entre las condicionantes, si va a haber cartera y mochila, es entender cómo se organizan, cómo se cuelgan, apoyan y demás ambos objetos. Pues quizás el espacio que ocupan es el mismo, pero las condiciones de los objetos son diferentes. bueno, ok, voy a tener eso en cuenta y voy a agregar lo de la cartera porque era algo que me hacía ruido. O sea, si ustedes ven, yo le puse pulgadas a cada mochila y al portafolio que va a usar el hombre que vive en el hogar. Y me pareció que la cartera, al no tener como una medida o algo, quedaba medio raro. En lo personal, a mí me hacía ruido. Puedes poner que tiene un volumen de aproximadamente tanto. Claro, Sí. usar de referencia algunos otros objetos, poner el portafolio, si vos estás pensando en una cartera en similares dimensiones, podría ir también. Sí, Digamos, ahí vos no estás obligando al usuario a que sea a esa que use medida. cartera o a que use. Por ahí son objetos de similares características, pero que ocupan ese volumen. Ok. Para que no te pase que tu organizador de repente tiene la capacidad de alojar una cartera o un portafolio de 19 pulgadas, pero si tengo uno de 20 pulgadas ya no me entra más. ¿Sí? Entonces, Bueno, la medida esa te sirve de referencia para entender de que tu organizador tiene que tener la capacidad de alojar algo de este volumen. Nunca vas a diseñar algo que esté tan acotado como para que no te entre un poquito más o un poquito menos. ¿Sí? bueno. Sí, sí, Y sí. como te decía Julio, Me sirve lo que me dicen porque realmente estaba con esa incertidumbre y tanto ayer como el lunes, ayer y hoy a la mañana me maté buscando pulgadas de carteras, pero no encontré por ningún lado, hasta Mercado Libre busqué y nada. bueno, no te vuelvas loca. Es incluso entender las dimensiones generales. Lo de las medidas de los objetos y características de los objetos es para que les ayude a ustedes a, de repente, como decía recién, no generar un organizador donde después no puedas meter la mochila porque no te entra, porque no pensaste en qué medida tiene. Pero como lo determines acá, como esté escrito, no hay problema. Bueno, Ahora les voy a porque pasar una página que es sí. muy piola para diseñadores, que tiene como medidas estándar de un montón de objetos. Ah, Ahora, buenísimo. Sí, sí, ¿dónde me está? sirve. Acá. Ahí les dejo. Yo en realidad puse pulgadas acá a las mochilas y al portafolio porque realmente uno me pasó de buscar en varios lugares Mm, para, para ver, curiosa, y todas las mm. mochilas están con pulgadas. O sea, las medidas no te la ponen, te ponen 17 pulgadas, 16 pulgadas y listo. Bien. Bueno, a ver, lo Entonces, importante es más que nada que entiendas qué volumen ocupan en general estos objetos y qué características, como te decía Julio, tienen, para entender de que las mochilas por ahí se disponen de una forma menos cuidada que una cartera por ahí o que un portafolio, que son en general, tienen una materialidad mucho más delicada y que por ahí uno espera no roce o no se deforme. En cambio, una mochila, como más, las mochilas son más de batalla. ¿Sí? Sí, ¿Entendés el concepto de entender de que, por ejemplo, si tuviese que generar un organizador de estos elementos que vos tenés, por ahí yo no dispondría del mismo modo una cartera a una mochila, porque son claro. dos elementos que al Son dos margen de cosas su diferentes. volumetría, claro, y que al margen de su volumetría tienen características diferentes, Diferentes. ¿sí? Bien. Sí, sí. Bueno, hice las condicionantes estas. Uh-huh. Me pareció importante y admito que recién lo acabo de agregar, que yo solamente puse poder comunicar cómo va colocado cada uno de los elementos.
Ujú. Y agarré y escuchándola a usted, agregué el de forma ordenada y prolija. Porque si estamos, o sea, en lo personal yo agregué un portafolio. Si agregué un portafolio, es una persona que tiene una manera de vestirse muy peculiar, vendría a ser, en su ámbito de trabajo. Ujú. No va a llevar borcegos de laburo, va a llevar unos zapatos de vestir. Ok. Entonces me pareció importante agregar de forma ordenada y prolija para que quede más, para que se entienda mejor. Bien. A ver, Eh, me parece bien, yo te recomendaría, esto está muy bien que hayas detallado bien que cada cosa que vas a organizar, que empiezas a conocer a estos elementos que vas a ordenar. sí, Lo que pones al principio de debe poseer la comodidad del usuario y proveer medidas aproximadas, eso en realidad no lo pondría dentro de condicionantes porque es más bien es un requisito del trabajo práctico o del objeto, de la necesidad en sí, ¿sí? Yo no podría plantearme como una condicionante algo que debe ser, ¿sí? Es como, tiene que ser cómodo, y sí tiene que ser cómodo, porque un objeto no puede pretender no ser cómodo, ¿sí? ok, O debe poder ordenar los elementos. Sí, porque si estoy haciendo un objeto que me desordene, no sería un organizador. Entonces, cuando son definiciones que atañen a la necesidad, podés plantear como por encima de lo que estás definiendo en tu análisis, poner el objetivo del trabajo práctico es generar un organizador que otorgue la comodidad al usuario para organizar elementos de forma ordenada y prolija. ¿Sí? Eso es como la definición del objetivo del trabajo práctico. ¿Sí? bueno, Como lo que todos tienen que hacer es eso. Después, lo que va a hacer que cambie un organizador de otro son estas condicionantes que tienen que ver con lo que estuviste analizando de tu usuario y de tus objetos y tu ámbito. ¿Bien? sí. Bueno, Buenísimo. además de esto, que es lo que ven acá, voy a corregir ese punto que me acaba de corregir usted. Lo voy a Así corregir. que, ojo, no está mal, sino que es como una recomendación para que se entienda cuál es el objetivo del trabajo y que las condicionantes ya son como más puntuales. ¿Mm? Bien, esto había hecho para hoy. Detallé a cada usuario para poder, como quien dice, mostrar Uh-huh. quiénes son, porque yo aclaré en las condicionantes que solamente 4 personas iban a llevar el juego de llaves, entonces aclaré quiénes eran. Uh-huh. Yo no aclaré edad, yo aclaré altura solamente. Bien. ¿Qué más? Bueno, lo de la cartera, aclaré quién eran los que llevaban la mochila, la cartera, el portafolio. No sé si se puede ver bien. Sí, ya Igual bien. yo lo estoy viendo acá en la computadora, así que tranquilo. Bien. A ver, me parece que está buenísimo esto de la descripción del usuario, de los usuarios. Lo que sí quiero que tengan en cuenta, en general, se hace esto de detallar a un usuario ideal, que también si Sí, investigan un poco más, también se lo suele llamar como usuario tipo o cuál es el arquetipo de usuario, sí, pero ten en cuenta que vos no vas a diseñar un organizador solamente para personas que midan 1,65 y 1,77, sino que sí, esta información te ayuda a entender a un ideal de usuario, pero que abarca como a un mundo un poquito más amplio, ¿sí? Esto te da a vos un sí, montón de sí, obvio. herramientas para entender el usuario. Bien, bien. Quería que se entienda bien eso. Esto Sí, sí, está muy yo lo bien. entiendo. Fue más, lo puse porque
me pareció que con mis compañeros veía sus correcciones, que obviamente yo sé que cada corrección es personal, que no todas las correcciones son iguales, todos vamos por diferentes caminos, lo entiendo. Me pareció que ellos todo el tiempo ponían edades y yo en lo personal veía que Julio el lunes decía, cuando uno habla de un adulto, está hablando de 50 años para arriba Claro. y demás. Rangos. Entonces, me pareció que no me quería meter en ese lugar, entonces puse altura, ya está. Ahí Está bien. A ver, no está mal que pongan, así como vos le estás poniendo altura, también podrías poner mujer adulta, hombre adulto, y se entiende que abarca un rango de edades, ¿sí? No está Bueno. mal. ¿Bien? A ver, todo esto lo vamos a ir aprendiendo. Estos detalles de usuario tipo, ¿sí? O de un arquetipo de usuario, son valiosos como para darnos una idea y entender las características de cuáles serían las acciones que realiza un usuario de estas características con tu necesidad. Eso no, que Sí. como te decía recién, no necesariamente va a ser para zapatos de 41.5, sino que eso te ayuda a entender que, bueno, va a abarcar ese rango, así como hablamos de un rango de edad de adultos de entre 50 y 80 años, Sí. vos acá ponés que calza aproximadamente esto, pero no quiere decir, y que está bien que aparezca, para vos tener una idea, pero no quiere decir que vos vayas a tener que diseñar exactamente un espacio para que entre el 41.5. ¿Sí? Claro, no. Eso decía Julio el lunes, que si él calzaba 46, el zapato de él no entraba, y Claro. obviamente entiendo eso. Por eso yo Bien. pongo aproximadamente, porque queda, si no, como que me limito ahí. Sí, No sé si es la palabra. Sí, está bien, incluso puedes poner en lo que es detalle de usuario, puedes poner detalle de usuario tipo o arquetipo de usuario. Es más, si buscan esto como entre paréntesis, no se queden nada más con la información que se les da en el taller en la universidad, que es un montón y que de hecho hay un montón de libros que no sé si están leyendo. Pero les recomiendo que la universidad nos da un 1%. El 99% restante, si ustedes no tienen el hambre de buscar, se lo pierden. ¿Sí? Entonces, yo ahora les digo, busquen qué es un arquetipo de usuario, busquen qué es una idea rectora, una hipótesis de diseño, busquen como para ustedes informarse, que son cosas que son parte del proceso, de la metodología de diseño básica, ¿sí? La universidad, nosotros le damos como el puntapié y hay un montón de material que lo respalda, que está entregado. Ahora los responsables de apropiarse de esa información son ustedes, ¿sí? Bien. Y por último, lo que agregué fue esto. Me hice un par de preguntas. Bueno, espere. Me hice estas preguntas porque iba leyendo el libro de la usabilidad. Y Buenísimo, buenísimo eso. En un momento hace como una esquela al costado y cita a un libro que se llama Diseño de Productos, una oportunidad para innovar, algo así, que decía, tenía el link y lo abrí, lo fui leyendo, igual ya lo tenía. Y me hice estas preguntas en base al libro, porque iba tirando ideas de cómo era el usuario, de cómo había que mirarlo, que el usuario, empresa y otro más que no me acuerdo el nombre ahora, no son lo mismo, y me pareció importante como sacar esas preguntas de ahí porque en lo personal Sí. me pareció que era enriquecedor para el trabajo. Mira, está buenísimo que hayas empezado a leer eso. Estas preguntas están buenísimas y vas a ver, y asumo yo que te dieron un montón de información. Sí. Bueno, ahora lo importante es que esta información, como se empiece a juntar con todo este análisis para que puedas generar tu idea de hipótesis, porque tenés un montón de data que está buena,
Sí. Ahora hay que empezar a ver cómo esta información y estas conclusiones que vemos empiezan a transformarse en producto, ¿sí? Bueno, eh, Así que, bien. fuera ya de esto, lo que es el análisis que acabo de hacer, que ahora empezamos con el desarrollo de las propuestas y demás, ¿no? Está desorganizado mi trabajo. O sea, me parece, a mí en lo personal yo siento que está desorganizado. Sí, ¿Será que yo lo puedo organizar ya? Porque obviamente yo llevo la cuenta de o sea, voy poniendo el avance del día, de la fecha, tanto, para que vaya como que quede plasmado. ¿Será que yo ya ahora que ya cerramos tipo el análisis, poder agarrar y organizarlo bien? por supuesto, por supuesto. Sí, sí. De hecho, a ver, eh, es lo que ahora deberías tener como ya teniendo toda esta información y vos habiéndola masticado un poco, que la ordenes para que a vos te sea útil y puedas llegar a tu conclusión, hipótesis, que era un poco lo que hablábamos con Guillermo al principio, ¿sí? De que después de entender la necesidad, el usuario, el entorno, los objetos que voy a organizar y finalmente cuáles son mis requisitos, mis condicionantes y mi idea. Mi idea no quiere decir mis dibujos. Mi idea barra hipótesis, barra idea rectora, barra lo que cada uno quiera llamar. ¿Sí? Y luego van a empezar, ahí cierra toda esta etapa de análisis y Ok, conclusiones. ¿Sí? buenísimo. Eso tenía para mostrar nomás. Bueno, muy bien, Lourdes. Muy bien. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos entonces el lunes que viene. ¿Quieren que nos quedemos acá hasta el lunes que viene? No, tengo que hacer. Están muy mudos hoy. Venían muy habladores y estamos, pero sorprendidos hermosamente con Julio y pues la lluvia. Hablaron todo el lunes. Hablaron todo el lunes. Bueno, nos vemos entonces el lunes, ¿sí? Avancen que nosotros de lunes a miércoles no tenemos tanta expectativa, aunque deberíamos. Pero para el lunes que viene esperamos que haya avance de cosas. ¿Ok? Listo. Gracias, profe. Bien. Adiós. Hasta luego.